estudiantes de la Escuela Cundinamarca 2036. Hoy nos encontramos con el director de Sistemas de Información Geográfico, Análisis y Estadística de la Secretaría de Planeación, el doctor Juan Ricardo Mozo, quien junto con María Cristina nos va a comentar acerca del documento denominado Lineamientos para la formulación de cartografía de los planes de ordenamiento territorial. Este tiene como fin que sea un apoyo a las administraciones municipales en la revisión y ajuste cartográfico, sobre todo en este momento de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Está reglamentado mediante la ordenanza 281 del 2015. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles fueron los antecedentes que generaron el documento de lineamientos de la formulación de la cartografía? Sí, gracias. Con un cordial saludo para todos los televidentes. Para comentarles que el documento de lineamientos para la formulación de la cartografía de los planes de ordenamiento fue producto de lo contemplado en la Ley 388, que en su momento establecía que debía haber un expediente urbano con información georreferenciada. A raíz de esta necesidad y cuando se inició la elaboración de los primeros planes de ordenamiento, dentro de la Oficina de Sistemas de Información Geográfico y Análisis y Estadística de la Secretaría de Planeación, se vio la necesidad de generar un documento guía que sirviera precisamente para que los municipios tuvieran una carta de navegación, por así decirlo, en lo que tiene que ver con la parte de cartografía, ya que en las administraciones pues adolecen precisamente de personal que en un momento dado les indique cuáles son los elementos que debe contener esta cartografía, considerando además que mucha de la cartografía que generan en los municipios es producto de consultorías que contratan directamente estas administraciones. La idea era precisamente que estas administraciones tuvieran una guía, un documento que les facilitara en un momento dado entregar una información de tal forma que fuera, por así decirlo, permeable con la información que nosotros trabajamos en la Secretaría de Planeación, ya que muchas de estas firmas trabajan por su cuenta, no utilizan estándares, entonces la idea era precisamente que todos trabajáramos y habláramos un mismo idioma. Encontrábamos que las convenciones eran diferentes, ¿cierto?, en los diferentes mapas y que no podíamos, digamos, unirlos. Sí, efectivamente, de hecho en ese momento la mayoría de la información que se generaba era en un formato que se llama AutoCAD. Y posteriormente, ya conforme fue evolucionando la cartografía, conforme fue evolucionando la información georreferenciada, aparecieron nuevos elementos que era necesario que quedaran involucrados dentro de unos estándares. Estamos hablando de un tema de escalas, estamos hablando de un sistema de referencia, estamos hablando de unas formas de presentación de la información que se publica, etc. Entonces todo esto era necesario que quedara plasmado en un documento que los municipios lo tuvieran como guía precisamente para saber cómo decirles a las firmas consultoras: estos son los lineamientos con los cuales queremos que nos den la información. Un poco para complementar a María Cristina, la información cartográfica, además de ser utilizada para el ordenamiento territorial, también puede ser utilizada para muchas temáticas asociadas. En particular, el ordenamiento territorial pues abarca gran cantidad de estructuras del territorio, ambiental, funcional, de servicios, socioeconómica y espacial, sobre la cual se constituyen y se representan los elementos que configuran el territorio. Entonces, un poco la idea de esta publicación es cómo representar esos elementos y esos objetos del territorio de una manera estándar, para que todas las vías sean de los diferentes municipios puedan ser unidas y pegadas en un mismo mapa, en un mismo sistema de referencia, con unos mismos objetos. Entonces, el propósito de estos lineamientos es precisamente estandarizar la producción de la información geoespacial y que se materializa en la cartografía, que se utilizan en la modificación, ajuste y revisión de los planes de ordenamiento territorial. Es decir, que en ese momento que estamos en revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, estos lineamientos son llamados a que los consultores los apliquen, ¿cierto? Sí, un poco el propósito de la ordenanza es, como lo mencionaba María Cristina, ser la carta de navegación para, en materia cartográfica, los consultores o los municipios que estén en procesos de revisión y ajustes de los POTS utilicen los lineamientos que allí se encuentran
para que las diferentes información temáticas, un POT se materializa básicamente, pues aparte del articulado, en los mapas oficiales. Entonces estos mapas oficiales son los que queremos estandarizar y tener en un mismo marco de referencia. Digamos, la idea es un poco que se puedan unir el rompecabezas de toda la información territorial en un solo mapa. ¿En qué año se elaboraron estos lineamientos? Bueno, esto fue el producto de un trabajo de más o menos 10 años, se puede decir, porque pues inició, como mencionaba, a partir de la ley 388, los primeros planes de ordenamiento que se trabajaron entre los años 2000 y 2001. Y en ese momento pues se generó un documento muy sencillo, un documento, como digo, guía, que con el paso del tiempo se vio la necesidad de ir mejorando, de ir ampliando y de ir involucrándole una serie de elementos adicionales conforme fueron apareciendo estándares, conforme se fueron viendo la necesidad de utilizar otros sistemas tecnológicos, publicación de la información, etc. Entonces, con el paso del tiempo se fueron vinculando también profesionales que contribuyeron al enriquecimiento de este documento. Se trabajó con un grupo técnico y en el año 2013 se publicó finalmente este documento, para que lo conozcan. Es una cartilla guía que recopila en 42 páginas todo lo que tiene que ver con la parte de escalas, con la parte de sistemas de referencia, con la parte de generación de un proyecto cartográfico, la parte de las leyendas, entre otros elementos que son básicos pues, para la elaboración o la revisión ajuste de la cartografía, no solo en los planes de ordenamiento, sino que esto también tiene aplicación en otras áreas, inclusive puede ser aplicado para cualquier proyecto que contenga cartografía, entonces a nivel de las secretarías y demás dependencias de aquí de la gobernación puede ser aplicado como tal. Entonces fue publicado ya en el 2013 como tal y en ese momento se vio ya la necesidad de empezar a trabajar en un proyecto más avanzado como sería... María Cristina, estamos hablando de 12 años de trabajo. 12 años de trabajo que se llevaron para esos lineamientos. ¿Quiénes participaron? Bueno, está el entonces jefe de la oficina, un ingeniero catastral, Javier Barón, estaba también participando una ingeniera catastral que estuvo por contrato, Sonia Garzón, un compañero que todavía pues, trabaja aquí, que es de planta, Freddy Prieto, y yo soy bióloga y tengo especialización en sí, que también contribuí con el documento. ¿Qué importancia y utilidad ofrece este documento como tal a las administraciones? Pues lo que he mencionado, el hecho de contener todo lo que son estándares a nivel de cartografía, a nivel de la generación de un proyecto de cartografía como tal, sistemas de referencia, escalas de trabajo, plantillas para la publicación ya de la información, el tema de los metadatos, que es la documentación de la cartografía, porque la cartografía por sí sola pues puede servir, pero mientras no sepamos los orígenes de esa información, cuándo fue generada, el año, la fuente, etcétera, pues no nos serviría de mucho mientras no tenga esos metadatos. Todo esto está contemplado dentro de este documento. Entonces, en la medida que este documento lo utilicemos o lo tengamos como una guía, nos va a facilitar mucho el trabajo. ¿Por qué hacer de esos lineamientos una ordenanza? Precisamente porque veíamos la necesidad de poder utilizar este documento que trascendiera, por así decirlo, de planeación, que no fuera solamente un documento para algo puntual como la cartografía de los planes de ordenamiento. La idea era precisamente que los municipios tuvieran la posibilidad de utilizarlo, de apropiarlo, y no solamente los municipios, sino también las demás secretarías de aquí de la gobernación. Entonces vimos la necesidad de plantear una ordenanza por medio de la cual ya se le diera un rango, por así decirlo, una relevancia más alta que lo que en un momento dado tendría un documento técnico como tal. Entonces, para que trascendiera y pudiera dársele la importancia que merece el documento. Y no solamente, disculpen, yo complemento a María Cristina, no solamente hacer de una ordenanza un instrumento de mayor jerarquía, sino uno para
dirigir la generación de cartografía de los 116 municipios. No es lo mismo que cada municipio empiece a hacer su propia cartografía, unos sin metadatos, otros con metadatos, uno con un sistema de referencia, otros con otro, uno en AutoCAD, otro en otro software, y eso difícilmente, por ejemplo, para el departamento, para la toma de decisiones departamental o inclusive nacional, no es tan fácil unificar en un mismo mapa. Entonces, pensando un poco en la pregunta anterior, es por qué utilidad tiene para una administración. Son muy grandes, son muchas las utilidades de tener este tipo de herramientas, porque principalmente para evitar errores o para cometer menos errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las discusiones que se dan en términos de límites municipales exigen que haya una información geográfica de alta precisión, la definición, por ejemplo, de los límites prediales, hasta dónde va mi predio y desde dónde comienza el predio del otro, por dónde va el río, por dónde pasa la vía. Eso es información que tiene que estar implementada de una manera estándar para que no hayan errores, por ejemplo, en procesos de expansión urbana o identificación predial o cualquier otra información que sea útil para tomar decisiones en términos de ordenamiento territorial. Entonces es muy útil, hacerlo como ordenanza, nos da la facilidad de, mediante un acto, generalizar y darles a conocer a todos los municipios, y no 116 acuerdos municipales, sino con una ordenanza es suficiente para decirle a los municipios: aquí hay una guía que les sirve a ustedes para generar su propia cartografía. Y también es muy importante precisamente para conocer con mayor detalle y mayor precisión el territorio de los municipios. Para todos los participantes de la escuela, quiero que sepan que el documento va a estar colgado en nuestra unidad, entonces es un documento de consulta, lo pueden compartir, se lo pueden dar a sus consultores en algún momento cuando estén haciendo todo este tema de la cartografía. Tenemos otra pregunta que ha surgido de las discusiones anteriores que hemos tenido, y es: ¿qué es una infraestructura de datos espaciales? Bueno, una infraestructura de datos espaciales es una tendencia mundial en la gestión de los datos geoespaciales. Es decir, ¿cómo hacemos para que la información sea de mejor calidad, los municipios tengan mayor detalle, más o menos en la misma evolución que tienen, por ejemplo, los celulares, que utilizan unas imágenes de mayor definición? La información cartográfica también necesita una mejor definición, pero la información se construye o se puede construir de manera colaborativa, o usualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el DANE, entidades del Gobierno Nacional Central, o inclusive el departamento en algunas secretarías, son productoras de información. Entonces, una infraestructura de datos es un sistema de gestión de datos que se apalanca en 4 grandes componentes: datos, que es cartografía; software y hardware, que son programas diseñados para administrar la cartografía; los computadores, porque necesita almacenamiento, estas imágenes y estos datos requieren gran cantidad de espacio; y computadores de alta velocidad en su procesamiento; recursos humanos, que es el componente más importante; y estándares de producción de información, tal como lo hemos discutido en todo este segmento. Entonces, un poco la infraestructura de datos es disponer la información que debe ser de acceso público, la información cartográfica, para que en Internet los municipios puedan disponer de esta cartografía que ha sido construida de manera colaborativa, y que la puedan disponer en Internet sin tener que venir a una oficina, sin que tener que solicitar a través de oficios o cualquier otro medio. ¿Hoy Cundinamarca cuenta con eso? ¿Cuenta con una infraestructura de datos espaciales? Estamos en proceso de creación. Actualmente en el micrositio de planeación de Cundinamarca, www.cundinamarca.gov.co, en la pestaña de Secretaría de Planeación, en el logo de Mapas y Estadística, tenemos un portal de datos abiertos en el cual próximamente estaremos disponiendo la información de la cartografía. Tenemos información estadística, además, que puede ser útil para el ordenamiento, puede ser útil para los planes de ordenamiento, para los planes de desarrollo, para los planes de educación, de salud, para consultas de información de la comunidad. Entonces,
estamos en ese proceso. A lo que queremos llegar es a promover la cultura del dato, tanto en la producción como en el uso. Digamos, la producción es en parte todas las secretarías y todos los municipios que puedan levantar información de cultivos agrícolas, de cultivos pecuarios, de sus vías, de cualquier otra información, pueden a través de los lineamientos de generación de cartografía, pueden incorporarse en la infraestructura de datos espaciales que estamos creando e implementando en esta administración. Perfecto. Muchas gracias María Cristina, muchas gracias Juan Ricardo por acompañarnos hoy. Sin duda yo sé que muchos de los participantes van a tener muchas dudas e inquietudes, pero para eso estamos, para resolverlas. Pueden dejarlas en el foro y con mucho gusto nosotros se las vamos a trasladar al director y a María Cristina. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Gracias.